Hola, soy Diego León, el profe. Hoy quiero comenzar con otro ciclo de videos con el tema de la filosofía. Es una filosofía básica, pero en el marco histórico. Entonces, comencemos con su término etimológico. Entonces, filosofía, filo es amor y sofía es sabiduría. O sea que es el amor a la sabiduría según su etimología. Esta sofía viene de la palabra sofos, que fueron los que crearon los sofismas en el siglo IV antes de Cristo, de ese movimiento de sofos en aquella época, cuyo máximo representante fue el filósofo Protágoras. La filosofía nace en Grecia. Entonces, como nace en Grecia, pues es importante que hagamos como un retrospecto histórico de lo que es la cultura griega, donde se origina. Entonces, la cultura griega se origina en la isla de Creta, que a la vez es la primera cultura europea. Eso se desarrolla por allá en el año 2200 a.C., que es descrita, todas estas fechas son descritas por Heródoto de Halicarnaso, el padre de la historia. La cultura minoica se origina en la isla de Creta. Es llamada también cultura egea o se denomina también cultura prehelénica. Su capital fue en Oxos, tuvo un desarrollo muy interesante en lo social, en lo político, en lo cultural, y se destacó por el rey Minos, pero lamentablemente desapareció por un fenómeno natural, un terremoto. Después de la cultura minoica, pues aparece lo que es la cultura micénica, que ya es el terreno terreno continental, o sea, ya en el Peloponeso. Entonces, aquí en esta cultura micénica, año 1000, en 1600 a 1300, se caracterizó porque los micénicos, fueron los que invadieron el Asia Menor y desarrollaron lo que se llamó la Guerra de Troya, que cuenta la mitología, porque cuando eso pues eran muy mitológicos, porque estamos aquí, todo origen en los dioses y en los mitos. Entonces, cuenta la mitología que el rey Príamo envía a su hijo Paris a una visita protocolaria allá a Esparta, y él se enamora de Helena. Helena era la hija de Zeus, la mujer más linda del mundo, y hija de Leda, pero era la esposa de Menelao, que era el rey de Esparta. Y él la rapta, y entonces pues allí digamos está el casus belli, el motivo de guerra, y el hermano de Menelao, que era el rey de Micenas, pues le declara la guerra, o sea, los aqueos le declaran la guerra a los troyanos. Entonces ya Agamenón, el hermano de Menelao, entonces envía cerca de 1000 barcos y comienza esa guerra que la cuenta nuestro amigo Homero. Homero en la Ilíada y la Odisea. Allí hay dos personajes que son Aquiles y que es Odiseo. Esta incluso se dice que algunos pensadores, algunos filósofos decían que eso era 100% mítica, que nunca ha sucedido lo de la guerra de Troya, pero resulta que el tesoro de Príamo fue descubierto en el año 1873 por un arqueólogo alemán, es Lehmann. Él lo descubrió en 1873, entonces por eso se demostró que realmente Creta, Troya sí existió. Entonces, ahí pasamos a lo que es el oscurantismo. Los micénicos desaparecen en el año 1150 con los dorios, invasión de los dorios. Empieza el oscurantismo en 1150 al 800, una época en que no se supo mayor cosa de lo que fue Grecia, y por eso es la época oscura. Y aparece el periodo arcaico después del año 800. Es muy importante este periodo arcaico porque allí se desarrolla lo que es la democracia, se desarrollan las ciudades griegas, Esparta, Atenas, Corinto, bueno, en fin. Y aparecen aquí los filósofos presocráticos, que ya los miraremos más adelante. Luego, después del 500, aparece del 500 al 323 el periodo clásico. Ahí se destacó Sócrates, Platón, Aristóteles, que fue digamos, quien preparó a Alejandro Magno, maestro de Alejandro Magno, que fue el gran guerrero,
el gran guerrero que protagonizó lo que fue el periodo helenístico, porque a partir de que él vence a los persas en el año 331 en la batalla de Gaugamela, vence a Darío III de los persas, él tiene ya el dominio sobre territorios egipcios. Entonces allí comienza, cuando muere Alejandro Magno en el 323, en el 323 que muere Alejandro Magno, entonces allí comienza el periodo helenístico, que para los griegos llega hasta el 146 con la batalla de Corinto, año 146, cuando los romanos vencen a los griegos. Pero queda ese periodo hasta el año 31 a.C., cuando sucede la batalla de Actio, que es cuando Octavio Augusto vence a Cleopatra y su amante Marco Antonio. Eso es la batalla de Actio, y toma ya ya lo que quedaba pues de los egipcios, que era el periodo ptolomeico, y los últimos vestigios de lo que eran los griegos. Entonces digamos que hasta ahí llega ya esa cultura griega antes de Cristo. Pero entonces, volviendo acá, consiguiendo con el tema de filosofía, entonces los comienzos decíamos que son el siglo VII, siglo VI, siglo V, cuando arranca la filosofía. El primer filósofo es Hexiodo. Hexiodo, inclusive no se tiene fecha exacta de su nacimiento, dicen que posiblemente incluso puede haber nacido hasta antes, o sea, en el siglo VIII, porque él fue el autor de la Teogonía. Es una obra en la que él habla sobre el origen de los dioses. Teo es Dios, gonía es origen, entonces solo el origen eran los dioses, eran los mitos, todo era mítico en ese entonces. Es más, en esta obra Teogonía dice que el origen del hombre, o el origen de la vida, más bien el origen de la vida, el origen de la humanidad, dice que se da a través de un caos o un orificio, que en ese orificio nace lo que es la Gea es la Tierra, que la Tierra da nacimiento a Urano. Urano es el cielo, las estrellas, y que ese Urano da el nacimiento a Ponto, y que Ponto es el mar, son los ríos, o sea, es el agua. Y todo eso lo resume Hexiodo en tres elementos. Dice que son tres elementos, y está allí en la Teogonía, que dice que son el caos, o sea, el origen de la vida está en el caos, está en la Gea, que es la tierra, y está en el Eros, o sea, en el amor. O sea, en el amor, porque ese es como ese principio que abarca todo lo demás. Entonces ahí estamos todavía en lo mítico, no hemos llegado a la razón. Entonces vamos a un concepto, digamos, de filosofía como muy general, sería que es la que nos lleva a cuestionar absolutamente todo, que es una práctica crítica ante todo lo que llega a nuestro entorno. Eso es la filosofía. Pero más exactamente la filosofía, para complementar, nos invita a ¿qué? Nos invita a pensar, a reflexionar, a buscar, digamos, el fin último de las cosas. Eso es lo que es la filosofía, con un poco más práctico. En los orígenes de la filosofía hay un pensador alemán, filósofo alemán, Karl Jasper, del siglo XVIII, que lo define como un origen múltiple. Él dice que son tres definiciones para la filosofía, que es a través de ese origen múltiple, que es el asombro, la duda y las situaciones límites. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, el asombro, dice Karl Jasper, que es la existencia, o sea, que es el origen de la filosofía. Dice que es el origen de todo lo que nos vislumbra, que ella es la que nos lleva, o este asombro es el que nos debe llevar a cuestionar todo. Ya en la duda, dice que la duda es dudar sobre todo lo conocido, que la duda es la vía a la certeza, y que acá podemos relacionar a lo que es Renato Descartes. Renato Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, que es el padre del racionalismo. Entonces aquí inclusive yo hago un aporte, pues digamos que personal, ahí digamos, dentro de los filósofos antiguos,
ese padre de la filosofía, René Descartes, me causa sensaciones aquella frase que él dice que solo sé que nada sé. Inclusive otra frase, todavía, pues, o sea, más humilde, de una persona tan sabia, con tanto conocimiento, de los hombres, de los filósofos más grandes de toda la historia, cuando él dice que daría la mitad de lo que sé por la mitad de lo que no sé. O sea, ahí está uno demostrado pues la humildad de Renato Descartes, que aparte de eso fue un gran matemático, porque él es el creador de la geometría analítica, creador del plano cartesiano, o sea, un hombre muy sapiente. Entonces, eso en cuanto a lo que es la duda de lo que nos aporta Jasper. Y las situaciones límites. Las situaciones límites, yo acá voy a definirlo con un concepto también de un filósofo de por allá del 55, año 55 después de Cristo, que es Epícteto. Él es el estoico. Él decía que el origen de la filosofía es cuando el hombre se percata de la propia debilidad e impotencia humana. O sea que aquí es como todo lo inevitable, o sea aquí es todo lo que se le sale, se le sale al hombre de sus manos, o sea, como los miedos, como la muerte. Entonces, esas son digamos, los tres puntos que dividen ese origen múltiple Karl Jasper. Otras definiciones de filosofía que encontramos, pongamos a Aristóteles. Aristóteles da una definición. Él decía que la filosofía es el conocimiento que estudia las primeras causas. Descartes, que lo volvemos a retomar acá, decía que la filosofía es el conocimiento que proporciona principio a las causas. Decía René Descartes. Marx, que es el padre del socialismo científico o materialismo científico, él decía que la filosofía es ese conocimiento de la realidad, pero que debe buscar transformación, o sea, que debe ser práctica. Y hay una que quiero aportarle allí, que es una definición de filosofía desde el punto de vista del feudalismo, porque pues el feudalismo fue un teocentrismo. Allí todo se desarrollaba en base a Dios en ese tiempo feudal. Entonces, allí digamos que una definición para el periodo feudal de filosofía sería ese conocimiento sirviente de la religión. Eso lo quiero aportar ahí como el tema del feudalismo. Ahora pasemos al arjé. Al arjé, que son los principios. El arjé son todos aquellos principios o elementos que son originados de la naturaleza y de lo físico, o sea, no de lo mítico. O sea, aquí ya no son los dioses que originan el principio de la naturaleza. O sea que aquí ya comenzamos con la razón. Aquí ya comienza la razón y dejamos lo mítico, porque ellos ya buscan a través de principios cuál es el arjé, o sea, cuál es ese elemento originario. Por ejemplo, para Tales era el agua, para Anaxímenes era el aire. Entonces ahí es lo que ya iremos viendo de cada uno de esos presocráticos en unos videos más adelante. Entonces, ese arjé, entonces, le resumo, es elementos originarios derivados de la naturaleza física o la naturaleza física, pero que no sea los dioses, o sea, nada mítico. Este es importante porque digamos que aquí es donde se basan todos los filósofos presocráticos para explicar todos esos orígenes y todos esos fenómenos naturales. Y para terminar, algo que quiero resaltar, que es que cuando se habla de presocráticos, no tanto es por haber vivido la mayoría de estos filósofos antes de Sócrates, no. Es básicamente porque su pensamiento es distinto, ya que Sócrates se ocupa del ser humano, pero estos presocráticos, como les acabo de decir, están buscando el arjé, o sea, están buscando cuál fue el principio que generó la vida, que generó la esencia, ¿ya? Entonces, ya en la próxima vamos a mirar entonces a los filósofos presocráticos. Entonces, hasta la próxima, les dice Diego León, el profe.